Una tarde fría del 14 de junio de 1928 daba alegría a la familia Guevara en Rosario, Argentina. Llegaba el primogénito de 5 hermanos a quien bautizaron como Ernesto Guevara. Lo recibieron, como se dice, en cuna de oro, pues su familia era de la aristocracia argentina. El padecimiento de asma impidió iniciar su formación en las filas militares y la que mitigaba con la práctica de rugby. Al ver frustrado su sueño militar, decide iniciar una carrera profesional de medicina que concluye en la Universidad de Buenos Aires. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga 6º grado, nada más, será analfabeto. Llega a Guatemala en 1954, 6 meses antes del golpe de estado al presidente Jacobo Arbenz. Aquí se reúne con un grupo de exiliados de otros países. El Che buscaba trabajar como médico del estado, cosa que nunca consiguió. Sin embargo, el Partido Guatemalteco de Trabajadores, al ver su necesidad, quiso condicionar el empleo por la afiliación, cosa que disgustó severamente a Guevara. En Guatemala comenzó a diseñar un libro titulado La función del médico en América Latina. El Che planificaba crear un grupo de resistencia ante el nuevo gobierno de facto de Carlos Castillo Armas, pero fue un intento frustrado. Es Guatemala el lugar donde se le va a dar el mote con que se conoce universalmente, Che Guevara. Y va a ser Guatemala el lugar que le sirvió a él de ejemplo de cómo se vivía una revolución y cómo se frustra una revolución. Su vida y libertad, al igual que la de todos los de ideología socialista que se refugiaban en Guatemala, se vio en peligro con la caída de Arbenz. Los altos mandos militares deciden desconocer el mandato de Arbenz y lo despojan del poder. Esta acción de los militares de Guatemala sirvió de experiencia a Guevara para depurar al ejército cubano y eliminar los peligros de los potenciales golpistas tras comandar la revolución cubana. Tras esto viaja a México en 1955 y se une al movimiento de revolucionarios cubanos exiliados. En ese país conoce a Fidel Castro. Los fuertes lazos de amistad formados con Fidel los llevan a Cuba en el famoso barco Granma. Otro de los tripulantes eran Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida. Al llegar a la isla se internaron en la Sierra Maestra, reclutando personas que se unieran a la resistencia contra el dictador de la isla, Fulgencio Batista. Fue una guerra entre guerrillas que duró poco más de 2 años. Ordenaba sin mandar, o sea, tenía la capacidad de hablarte con una gran suavidad, dándote una orden, o sea, se imponía por su presencia. El Che y Fidel logran tomar el poder de la isla. Por más de 6 años, Ernesto Guevara fue uno de los principales protagonistas del gobierno en ese país. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. En 1964, como representante del gobierno de Cuba y ante la ovación de la mayoría de representantes de gobiernos, el Che Guevara dio un discurso en Naciones Unidas donde se oponía a la injerencia de Estados Unidos y defendía las acciones del nuevo gobierno de carácter socialista. Día a día nuestras masas proclaman, como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Esa proclama es: patria o muerte. Poco tiempo después desapareció de la luz pública y Fidel comunicaba esta noticia. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper. En 1966 se interna en la selva boliviana. En ese tiempo al país sudamericano lo gobernaba el general René Barrientos. Él era el principal amenaza para la guerrilla. En uno de los enfrentamientos, Ernesto el Che Guevara fue herido y capturado el 8 de octubre de 1967 en Valle Grande. El Che fue ejecutado. El cadáver fue exhibido como un trofeo de guerra. Su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto y encontrado 30 años más tarde. El ejército lo colocó bajo la pista de aterrizaje de ese poblado.
La vida del Che ha servido de inspiración, de admiración y de crítica. Sin embargo, su imagen fotografiada por Alberto Korda es conocida por todo el mundo como un símbolo de inmortal lucha. Telediario, información actual.